digamos, un perfil económico como es el que caracteriza la gestión de Javier Milei. Y cerramos con una pregunta que quedó para responder y que es una innovación en términos de operación en la bolsa. ¿Cuál es tu lectura, Juan, respecto de esta decisión del Ejecutivo Nacional? Bueno, mira, a mí en mi caso particular me parece fantástico. Me parece que Argentina tiene un mercado de capitales muy pobre y necesita que la gente común esté involucrada en el mercado de capitales, que pueda canalizar ahorros por ahí. Entonces me parece que es fantástico iniciarlo con los chicos, digamos, iniciarlo con los que van a ser los inversores del futuro. Así que me parece que es una muy buena idea. Yo como ejemplo, yo te digo, yo tengo mi hija que tiene 11 años y que ahorra, ¿sí? Ahorra un poco. Y yo estoy en una dicotomía de decir, está fantástico que ahorre, que aprenda a valorar el dinero, pero por otro lado, ese ahorro se le va desvalorizando en el tiempo, es decir, el poder de compra de los pesos que puede ahorrar es cada vez menor. Por la inflación, obviamente. Así que el hecho de poder invertirlo qué sé yo, en acciones de YPF o de Banco Galicia o de lo que sea, me parece que es fantástico para acercar a los chicos y que obviamente van a ser los inversores del futuro. Argentina tiene muchísimo para crecer en el mercado de capitales, así que estaría fantástico que la nueva generación lo tenga mucho más incorporado que lo que tiene la generación nuestra, sin dudas. ¿Y vos qué le ofreces? ¿Qué le ofreces? ¿Qué le sugerís? ¿Invertir en acciones o en títulos, Juan? Bueno, habría que armar un lindo mix. Yo creo que los títulos tienen digamos, un buen potencial. Y bueno, y las empresas también, hay empresas argentinas, principalmente las que están en el sector energético, con un potencial enorme. Así que está bueno esto de que los chicos se acerquen también a ver la performance que tienen las empresas, de ver cuáles sectores económicos van bien, cuáles son los sectores que el mercado está considerando estratégicos. Así que sí, me parece muy bueno. Ujú. No podría dejar de hacerte una consulta y es cómo ves la confrontación que hoy tiene el gobierno en términos económicos con las universidades en función de la ley de financiamiento universitario, cuyo veto fue ratificado en el Congreso y esto ha generado una nueva ola, ¿no? de tensiones a nivel país. ¿Qué ves eso como impacto en la economía? Bueno, en la economía el impacto no es mayor, pero sí me parece que digamos, las universidades tienen mucho para optimizar, ¿sí? Se podría hacer muchísimo con, con las universidades, digamos, reformas que sirvan para que se pueda brindar un servicio mejor a los estudiantes, que se pueda elevar la tasa de graduados de las universidades, que es muy baja con respecto a los vecinos. Es decir, me parece que el hecho de que el tema esté en discusión ya es muy sano y bueno, más allá de la disputa política que hay en el momento, me parece que es un debate que como sociedad tenemos que tener, de saber cuántos fondos se llevan las universidades, cuánto es el resultado, cuáles son los graduados. Digamos, la mayoría de los países tiene muy buenos datos sobre el sistema universitario, sobre el seguimiento de los alumnos, el background que tiene cada alumno, es decir, de qué escuela proviene un alumno, cómo es esa escuela. Digamos que hay un montón de cosas para hacer que Argentina debería hacer con sus universidades. Por eso te digo, me parece que es muy bueno que se esté debatiendo este tema. Gracias, Juan. Que termines bien el día. Muy amable, ¿eh? Bueno, muchas gracias, saludos. Bueno, Juan Pablo Serra es economista. Con él hablamos de política económica, hablamos del contexto actual. Un contexto, terminamos recién haciéndole una consulta y cuál es su mirada respecto de este otro tema que es lo que está dominando la agenda
la agenda pública y la agenda política, que es el conflicto, la confrontación entre la gestión de gobierno nacional y las universidades, a partir de digamos, del veto a la ley de financiamiento universitario y esta reacción que ha generado en la comunidad universitaria a nivel país. Está con nosotros Valeria Brusco. Valeria es politóloga, también es investigadora, es docente de la Universidad Nacional, y ahora vamos a conocer otra opinión respecto de este tema, quizás más en términos de cómo se puede entender este episodio que tiene la política de nuestro país y que encuentra a las universidades en el centro de la escena. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por aceptar el convite. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Bien. Bien, aún bien, digamos que bien. Entiendo. ¿Qué estás viendo en términos de esta confrontación entre la Libertad Avanza o entre el gobierno nacional, no solo la Libertad Avanza, sino entre el gobierno nacional, las universidades y la reacción que ha generado la ratificación del veto a la ley de financiamiento universitario? Y son varias reacciones, Agustín, ¿no es cierto? Porque no solamente fue la ratificación del veto, sino fueron nuevas provocaciones después, posteriores del presidente. Em, Ayer salió Boris Johnson al balcón de Casa Rosada después de aparecer un mapa en el que no figuran las esquinas, ¿no? Y, y una realmente ¿cuál es el orden, el norte de esto? Provocar parece ser una efectiva estrategia porque fue la estrategia que llevó a este grupo de gente, ahora se está convirtiendo en partido político, La Libertad Avanza, bueno, efectivamente al gobierno y lo tenemos a Milei de presidente. Sin embargo, todas estas provocaciones pareciera que tienen un límite. Hay una reacción que no es completamente afín de la sociedad argentina en general sobre lo que está diciendo el presidente de las universidades y sobre, bueno, sobre las acusaciones que hace, ¿no? Así que eso parece haberse encauzado de un nuevo, eh, ya no de parte de nosotros los docentes y las docentes que veníamos haciendo nuestro problema era salarial, sino que las estudiantes de provincia, Milei, lo votaron a Milei en Córdoba, 70, y están sentándose en las facultades de todo el país a decir, no, acá no, basta. Entonces eso es una reacción que dice más cosas, me parece a mí, y que me parece que estamos viendo que el gobierno se ha dado cuenta, pareciera, porque el presidente no fue nunca a dar una nota como hoy a un medio de comunicación, si bien es La Nación Más, pero fue personalmente a tratar de aclarar y a tratar de decir yo no dije eso. Así que me parece que hay alguna reacción. Pero bueno, estamos en el medio, ¿no?, de esta situación. Uh-huh. Eh, Hay una pregunta que puede resultar un tanto eh, eh, molesta, pero no es ese el objetivo. La pregunta ¿es la novedad, es lo novedoso, es lo nuevo de todo este movimiento libertario que sin partido le permitió a Milei llegar a la presidencia del país? Lo que explica que no tenga, por ejemplo, representación en las universidades, en donde todos los claustros, incluidos los estudiantes, los no docentes, los graduados, están representados en los órganos de conducción de la universidad. Digo, que no haya organizaciones políticas que se acerquen, digamos, digamos, al sector liberal Sí. de nuestro país, considerando que más del 50% también lo ha votado en las últimas elecciones. Aquí, ¿cómo lo explicás ese fenómeno, esa particularidad? Y al mismo tiempo que haya otros sectores Bueno, con una fuerte representación claro en que las universidades sin participación en la política es porque institucional. Sí, Valeria, te se escucho. corta un poquito, perdón, Sí. interrumpí. No, te decía que así como no tenés A a ver los si ahí libertarios escucho. en los consejos en consejos directivos superiores, en los órganos de gobierno de las universidades, también Sí. tenés expresiones políticas que hoy tienen
representación discreta, por ejemplo, en el Parlamento de la Nación, ¿no? ¿Cómo advertís esa contradicción entre la realidad y las universidades? Bueno, es cierto, como decís vos, que ha sido tan reciente. Milei fue elegido por primera vez en el 2021 y después como presidente el año pasado. Así que no hubo tiempo de construir tan rápidamente organizaciones. Si bien hay organizaciones libertarias en las universidades, no tuvieron tiempo de tomar, digamos, los centros de estudiantes, las representaciones estudiantiles y de las universidades. Pero no podemos olvidarnos que el triunfo de Milei fue también gracias a la alianza con el sector más duro del PRO y de la Unión Cívica Radical. Entonces, en estos momentos de tensión, y la tensión lleva sin resolverse todo el gobierno, diría yo, en la que parece que todo el tiempo el dueño del PRO, que es Macri, está tratando de negociar si se queda con Aerolíneas Argentinas y se la venden a los cataríes, o si se queda con algún otro negocio sobre el río sobre el río Paraná. Digamos, está haciendo sus asuntos, que son sus negocios. Se pelea con Bullrich y Bullrich integra el gobierno. Entonces tiene un partido que está roto, el PRO. El radicalismo viendo qué hace, pero Ay, caramba, se cortó un par de... apoyo a este gobierno. El sector de este gobierno apoyó el voto, llamó, pero está separándose el sector. No sé si has escuchado la dirigente de la FUA, no me voy a acordar el nombre ahora, pero es un estudiante de Río Cuarto, muy interesante de oír. Están llevando adelante estas protestas, estas rebeliones, digamos, estas posiciones. Entonces no ha llegado a construirse las posiciones de la Libertad Avanza, pero tenían antes apoyo. Bueno, ahora ese apoyo se ha quitado. Entonces, lo que les queda, pareciera ser, por lo que vimos ayer, es la violencia, la agresión. Entonces me acaba de contar un colega, Javier Balsa, que estaba al lado del gas pimienta en Quilmes, que fueron provocadores, no eran estudiantes, no sé si había uno solo estudiante ahí, trabajaban con la concejala de la Libertad Avanza de La Plata, que fueron a romper esa asamblea. Bueno, es lo único que tienen y es lo que nos preocupa ahora en este momento, para cuidar esta situación con los estudiantes, no porque haya que cuidarlos a los estudiantes y las estudiantes, pero para que cuidemos todos esta situación que estamos viviendo, con la violencia que están buscando generar, ¿no? Claro. Valeria, un gusto charlar contigo, como siempre, como cada vez que nos encontramos aquí en Panorama. Te agradezco mucho la gentileza de darnos estos minutos de tiempo. Y ojalá la próxima sea más feliz la charla. Sí, ya lo creo. Gracias, Valeria. Valeria Brusco es politóloga, es investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba. Y con ella hablamos respecto de cómo están las cosas hoy en el plano de estas tensiones muy fuertes que se están dando por estas horas entre el gobierno central y la comunidad universitaria, que resiste el veto a la ley de financiamiento universitario. Una discusión política muy fuerte en la Argentina de estos días, y también probablemente dentro de la academia, es decir, dentro de las universidades, la posibilidad de indagar respecto de las nuevas formas de hacer política, así como de indagar sobre la virulencia o la vehemencia de los discursos políticos de este último tiempo, sean motivo también de investigaciones universitarias. ¿Para qué? Para construir saberes, para poder entender el entorno, para poder saber qué nos pasa, para poder hacer proyecciones hacia adelante y poder quizás echar un poco más de luz hacia el futuro inmediato o no tanto, de esta Argentina tan tensionada como le decíamos. Nos vamos a retirar, nos vamos a ir, lo hacemos habitualmente con letras pandémicas y el regalo que nos ofrece todas las semanas Miguel Sabone. Hasta la semana que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Barras 2222. Esa máscara grieta la del grito, mutando desde el cráneo, me limpio jugando limpio, me soba la insignia, Marcé Marzón masticando su culo, ría quien ría. El tiempo, los tiempos, en esa máscara de forma única, la voluntad de lo imperecedero, una forma para ser vista de una sola mirada,
en lo que el ser se identifica en su forma mortal, solo, en silencio, como Marcel, como si se mostrara en un solo hiato el fin de una vida, su objeto, en ese instante único del juego de la existencia, un espejo, un reflejo de su sombra, como quien reposa para ser visto, como una ofrenda de la propia existencia vivida, una forma de ser, como una era posmoderna. Es la imaginación que se pierde en búsqueda de la idea, es el pensar que se pierde a sí mismo, donde vive idénticas nociones del tiempo, de sí mismo, del cosmos, esa forma de concebir su propio ser, de conocerse, dándose a la vida, como un ejercicio de su condición de ser humano, como sabiendo que lo que no se nombra no existe, como queriendo que el cielo exista, aunque nuestro lugar sea un infierno. Barras 2222. Ando por ahí, Linchera Cruz, un fragmento. Mientras ando por ahí no estoy temblando ni me hablando al porvenir. Lo espero mientras tomo aire en una seca para seguir. No importa cómo luzca, revolviendo un cointerno en búsqueda de escribir o de algo que la suba. Uno nunca se libra de ciertas cosas cuando han desaparecido. Menos aún cuando es uno mismo que ha logrado hacerlas desaparecer. Es por eso que hay cosas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras ocultas de la realidad, aún negadas, están intactas en nuestra íntima relación con ellas. El mañana o lo que venga está impregnado de constantes presentes. Por eso, el momento actual se nos aparece el más mezclado y confuso ser, en lo que somos, en lo que estamos viviendo, como si estuviésemos en realidad apurando todas las diversas situaciones que uno ha vivido en este drama existencial, condensando todos los conflictos que se han presentado en los instantes decisivos de nuestra historia. La ausencia de lo que una vez quisimos, el vacío de lo que una vez amamos, lo que negamos, envueltos en esa violencia interna entre el ser y no ser, esa extraña esperanza que cifra el cumplimiento de la palabra no escrita, no dicha, esa promesa final que a pesar de nuestra historia sumida en humo y alcohol, como la previa de toda gran epopeya, como nuestra máxima tarea de ser en el mundo, a pesar nuestro, viviendo esta realidad a experimentar, para saber que es nuestra y que no está de más arriesgarla de vez en cuando. Ando por ahí, Linchera Cruz. Gobierno de la provincia del Neuquén.